Muy buenas noches, estimados televidentes. Este es Enfoque 21, una producción de su diario Siglo XXI con Canal Antigua. Esta noche vamos a tratar el tema del presupuesto, una danza de millones para el 2013, pero antes quisiera hacer un par de comentarios. Hoy ha sido un día bastante intenso en las salas de redacción y en el país en general. En primer lugar, la noticia más impactante y trascendente del día de hoy ha sido la liberación de los rehenes en el departamento de San Marcos, en el municipio de Tajumulco. Finalmente las fuerzas de seguridad, que realizaron una movilización muy grande a la región, lograron la liberación de los rehenes. Ya se había logrado escapar el representante del Procurador de los Derechos Humanos, pero finalmente las fuerzas de seguridad lograron el rescate de los 7 rehenes adicionales. Así que esa es una buena noticia esta noche. Obviamente la tensión en San Marcos continúa. De todo esto y más puede leer mañana en Siglo XXI. Y por supuesto tenemos también el otro foco noticioso que fue aquí en la ciudad capital. En el Congreso de la República decidieron finalmente aprobar la ley contra el enriquecimiento ilícito. Después de varios meses de mantenerla en un debate y tratando de retardarlo, finalmente la ley fue aprobada, pero es una ley que nace opacada, por así decirlo, por esa misma actitud que tuvieron los diputados, y ojalá que los cambios que le han introducido no vengan a debilitar más esta ley. Y finalmente, creo yo que esa ley fue aprobada por las críticas que el Congreso de la República sumó a lo largo de la semana, derivado de la forma en que aprobó el presupuesto de gastos de la Nación. Y ese es nuestro otro tema de nuestro tema de esta noche. Quisiera agradecer y presentarles a Edgar Balcells. Él es exministro de Finanzas, es economista, fue ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno del presidente Álvaro Colón y se retiró del cargo precisamente por problemas, por el mal manejo que se pretendía hacer del presupuesto de gastos de la Nación. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo para que nos puedas ayudar esta noche a que el guatemalteco, el ciudadano común y corriente que está en sus casas, pueda entender un poco los efectos que este presupuesto pueda tener para el país el próximo año. Pues es un gusto estar aquí, Gonzalo, muchas gracias por invitarme. Siempre tú bastante activo ahí con Enfoque 21 y Suplemento Pulso, que lo leemos todos los que estamos, pues no digamos siglo XXI, pero el suplemento considero yo que es el mejor suplemento en materia económica del país y de Centroamérica también, ¿verdad? Pues muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Es un tema de coyuntura, aunque las coyunturas aquí lo rebasan a uno porque hay temas políticos y... Bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que un tema que deberíamos estar discutiendo, además, lamentablemente lo tenemos que hacer como que si fuera algo que ya pasó, porque finalmente el presupuesto ya fue aprobado. O sea, ahora podemos hacer señalamientos, podemos hacer críticas, pero el presupuesto ya está aprobado y va a entrar en vigor el próximo año. En términos generales, ¿cómo miras este presupuesto? ¿Cómo miras este presupuesto, Edgar? El monto, su estructura misma, pareciera que el presupuesto puede ser la herramienta para contribuir a que el año entrante veamos una mejora económica y social en el país. Bueno, en primer lugar eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Yo creo que también hay una crítica muy contundente al Congreso en la forma como se aprobó finalmente, pero en cierto sentido fue oportuno haberlo aprobado con cierto tiempo de antelación, aunque comparto las críticas de cómo se hizo. Sin embargo, el quedarse con un presupuesto del mismo año es un tema de tremendo desorden. Ya hablaremos después de las ciertas inconsistencias que hay, pero en primer término, de acuerdo a tu pregunta, sí es fundamental. La economía guatemalteca y las economías mundiales, aun cuando se critica tanto de la acción del Estado por diferentes tendencias y escuelas, se está viendo que tanto en Europa como en los Estados Unidos, y no digamos en diversos países sudamericanos, el caso de Brasil, que está creciendo empujado por grandes programas de inversiones públicas. Y entonces, atendiendo a tu pregunta, yo creo que es fundamental, y en estos momentos en que todos los panoramas, todas las instituciones más serias
en términos de los panoramas económicos, pues ninguna está apostando a que habrá una reactivación rápida. Ya lo vemos todos los medios especializados en estos temas en los Estados Unidos, y no digamos en Europa, te plantean panoramas muy difíciles. Y por eso es complicado un poco ver el crecimiento que tuvo de 60.000 millones, pasó casi 67.000, un 13% en el crecimiento, si no estoy mal. Este monto puede ser uno de esos efectos que puedan darnos algún coletazo el año entrante, con un déficit también considerable que podría ser, incluso según algunos analistas, arriba del 3%, aunque está contemplado un 2.2, me parece, por ciento en el de déficit, ¿verdad? Sí, Gonzalo, pero aquí es donde los temas de la deuda que tanto, o sea, aquí también no hay que ver solo temas de coyuntura, sino un tema que siempre ha preocupado a la sociedad guatemalteca y a la opinión pública en los medios especializados, es el tema de las deudas, ¿verdad? Somos un país que está creciendo en su endeudamiento muy acelerado. Sí, ha sido un país que por tradición fue conservador en el tema del endeudamiento. Sin embargo, durante los últimos 5 años ha tenido un empujón bastante grande, y hay ciertos temas que sí hay que platicarlos con más detenimiento, y pareciera que no nos hemos detenido y no ha habido una transparencia en su explicación. Por ejemplo, el día de mañana, la Junta Monetaria y los técnicos del Banco de Guatemala ya están conociendo una propuesta que está haciendo el Ministerio de Finanzas de un endeudamiento mayor, o sea que el presupuesto actual de este año ha venido teniendo una serie de ampliaciones, y precisamente se está hablando del espinoso tema de la deuda flotante que tú mencionas. En el tiempo que yo estuve de ministro, un corto tiempo, sí hubo mucha controversia con este tema. Yo me enfrenté mucho, sobre todo al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Querían hacer un crecimiento sin que tuviera financiamiento específico. Sí, primeramente que venía creciendo, tanto la deuda, ese tipo de deuda sin un respaldo presupuestario claro, porque la ley orgánica del presupuesto es bien clara en que no se pueden ir asumiendo compromisos si no están totalmente ya registrados en el presupuesto. Sin embargo, ahora se presenta una propuesta ahí que está todavía poco difundida, de 3.500 millones de quetzales más de deuda flotante que irá forzosamente a las arcas de los grandes bancos del sistema. O sea, van a tener que emitir bonos el año entrante y este año. Se está pensando que podría ser este año, y eso empujaría el déficit como alrededor de 0.6 puntos más, casi a un 3% estaría finalizando este año. Afortunadamente para el Ministerio de Finanzas también hay que mencionar que hay una pésima ejecución de la inversión pública. Si viéramos a cada uno de los proyectos asignados por los consejos departamentales de desarrollo, que tú ves que ahí se va un pistal de dinero, ¿verdad? Edgar, si te entiendo bien, esos 3.000 millones que son necesarios para cubrir el déficit de este año. Esos 3.500 millones es básicamente, ya tienen un destino, que es para cumplir compromisos de deuda flotante, o sea, compromisos de constructores, lo que se viene de las deudas de ejercicios anteriores, ¿verdad? Vamos a ir al primer corte comercial y vamos a volver inmediatamente para conversar un poco más sobre este presupuesto, para hablar sobre el endeudamiento que tendría que requerirse para el próximo año, y también vamos a escuchar la opinión del guatemalteco de la calle. Muchas gracias. Estamos de vuelta con Enfoque 21. Esta noche conversando con Edgar Balcells, economista y exministro de Finanzas Públicas, conversando sobre un tema de muchísima actualidad e interés para todos los guatemaltecos, el presupuesto 2013, la danza de millones que tendremos el próximo año. Edgar, estábamos conversando en el bloque anterior sobre el tema del endeudamiento. ¿Cómo se contempla el endeudamiento del próximo año? O sea, ¿vamos a seguir endeudándonos para poder cubrir este presupuesto de 67.000 millones?
Sí, el endeudamiento del próximo año, incluso hay un tema curioso que tiene que ver con la práctica de toda esa danza de millones y cómo eso se va jugando, por decirlo así, entre el Ministerio de Finanzas y el Congreso de la República, porque cuando se presenta el proyecto de presupuesto para del 2013, se tenía en el proyecto de presupuesto inicial un presupuesto de servicio de la deuda pública de 10.100 millones. Sin embargo, yo me preguntaba, en virtud de que en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda van a chocar todos los intereses sectoriales, ahí van a chocar los bomberos municipales, los bomberos voluntarios, los bomberos municipales departamentales, el organismo judicial, la Universidad de San Carlos, saltan, ¿verdad?, a una romería a solicitar ingresos. Y entonces lo que hizo la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda es repartir e incrementar una serie de rubros, como el caso de comunicaciones, como el caso de diversas ONGs, que es un tema que seguramente vamos a platicar, y mágicamente se reduce el presupuesto de pago de deuda pública, que estaba en 10.136, se reduce cerca de 1.200 millones de quetzales en este rubro. Ahí puedes ver también los malabares de la contabilidad creativa, ¿verdad? Como se tiene una reserva por ahí. Bolsones por todos lados. Sí, que por tradición. Hay otro tema que podría impactar también en la misma dirección de necesitarse un endeudamiento. El presupuesto contempla un crecimiento en obtener ingresos a través de la recaudación fiscal de más del 10%, derivado de la reforma fiscal que hubo en febrero de este año. Sin embargo, hoy el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, dice que lo más seguro es que no se va a dar este aumento y que entonces el impacto que va a tener en el déficit va a ser muy sensible. ¿Cómo ves este tema? Ese es un tema que tal vez ha sido el tema más comentado en los diversos foros, ¿verdad? Normalmente, si tú ves la ejecución que va teniendo la Superintendencia de Administración Tributaria en términos de la captación de los ingresos tributarios, va siendo, incluso este mes que bajó, es alrededor de 3.100 millones de quetzales. Y se tiene contemplado desde hace varios años que ese ritmo va siendo así, entre 3.100 y 3.500 millones de quetzales, ¿verdad?, para llegar precisamente a un esfuerzo anualizado. En el caso del presupuesto del 2013, en términos de esa anualización que se hace de los ingresos, sí se le pide, en función de esa actualización fiscal, un incremento a la Superintendencia de Administración Tributaria con respecto al año 2012 de cerca de 7.000 millones de quetzales más de lo que normalmente va teniendo el ritmo, o sea, adicional al ritmo que es normal en términos de captación de ingresos tributarios. Entonces, por eso es que se ha dicho de que la Superintendencia de Administración Tributaria va a tener que hacer un sobreesfuerzo para lograr precisamente ese salto que se le pide al presupuesto de ingresos tributarios, que de